¿Qué tal, banda? Un saludo, estamos aquí en Nuclear BMX y hoy vamos a hablar acerca de cajas y cranks. Entonces, tenemos como principio, vamos a mostrar las medidas básicas y vamos a hablar acerca de los tipos de cajas y tipos de cranks que se pueden utilizar. De momento vamos a empezar con algo que es así muy fácil para que aprendan a seleccionar cuando vayan a comprar su primer bicicleta. Entonces, el tipo de crank más común y más vendido en la actualidad es este tipo de crank, que sería eje de 19 milímetros y estriado de 8 picos. Entonces este es uno de los cranks con respecto a costos más económicos, entre comillas, que se pueden encontrar a un buen precio, por supuesto aquí en Nuclear BMX, y son de los más convencionales. Regularmente los cranks suelen tener diferentes dimensiones, de tornillo a pedal, que existen diferentes medidas dependiendo de lo que tú practiques. Entonces, para streeteros es recomendable un crank un poco largo, y para bowleros es recomendable un crank un poco corto, y ya dependiendo de tu enfoque, pues va a ser, o de tu gusto, va a ser la comodidad que busques. Estamos hablando de medida básica 175 y medidas más cortas 160, 165, medidas más largas 180. Entonces existen diferentes tipos de marcas. Este sería la medida más común. Bien, ahora hablamos acerca de la colocación del crank. Entonces, otra medida común dentro de este tipo de crank de 19 milímetros sería el valero mid. Entonces ocupamos un valero mid para una caja de cuadro, que ahorita les vamos a comentar un poco acerca de eso. Entonces el valero mid sería que consta de un par de valeros, un par de cubrepolvos y un espaciador que permiten que los valeros tengan una función adecuada. Entonces quedaría así. Existen diversas medidas, como los cranks de eje 22. Aquí la variación entre un crank de eje 19 a un crank de eje 22 es que en el eje 19 se supone que el eje 22 proporciona un poco menos de peso, pero pues relativamente es ¿cómo lo podemos decir? Es un poco cortamente. Bien, entonces tenemos una medida distinta que sería el spline. Entonces, cuando hablamos de spline, hablamos de un estriado diferente que nos brinda aparentemente un mejor soporte que estriado de 8 picos. Entonces, la diferencia entre estriados sería que cuenta con más muescas que Entonces esto aporta cierta precisión a la hora de ajuste y resistencia y confiabilidad, por supuesto. Entonces tenemos para spline eje de 19 milímetros y eje de 22 milímetros. Y con respecto de colocación de plato, regularmente hay cranks que tienen dos agujeros para colocar el tornillo de sujeción del plato. Entonces, para este tipo de plato, que es un plato pequeño, hay cranks que tienen un tornillo que va por debajo de la medida estándar. Entonces se coloca el plato y queda exactamente en la medida que está por debajo de la medida estándar. Todos los cranks tienen una medida estándar en este tornillo, ya sea spline o eje de 8 muescas. Y tenemos otra variación que sería específicamente para el spline. Entonces aquí tenemos que el plato no tiene como tal un buje que le permita moverse. Entonces viene con el astreado específico de la medida spline. Entonces lo que pasa aquí es que el plato ya no requiere del tornillo, sino entra, se sujeta y da la tracción. Pausa. Comentaremos acerca de los tipos de cajas que tienen los cuadros. Bien, comenzaremos por la caja de medida americana, que sería como este tipo de caja. Este tipo de caja es una caja muy básica, en realidad, que aporta mucho peso a la bicicleta. Entonces, la ventaja, que tiene bastante resistencia; desventaja, que aporta mucho peso a la bicicleta. ¿En cuestión de qué términos? En cuestión de que la caja regularmente se encuentra constituida por este sistema y lleva un eje que tiene una rosca. Entonces lo que hacemos aquí es colocar la taza, que sería de este diámetro, en la caja americana, y después el eje
y para sujetarlo la contra y un sujetor. Entonces este sistema, al ser bastante grande, le aporta mucho peso. Tiene bastante resistencia, pero aporta mucho peso. Con respecto de este específico sistema, que sería de balines, la cuestión es que cuando tú intentas muchos brincos, se comienza a aflojar poco a poco. Entonces lo recomendable para cuando tienes una caja americana sería ocupar un adaptador de caja americana a caja mid. Entonces la medida mid sería esta. Y entonces tenemos que queda de esta manera. Y al hacer esto, lo que tú haces es quitarle peso a la bicicleta y aportarle un mayor grado de resistencia. Entonces tanto su armado como su desarmado y la resistencia que va a tener van a ser mayores y va a ser mucho más fácil de armar y desarmar. Bien, entonces esto sería con respecto de la caja americana. Tenemos la medida más común y utilizada dentro del mundo del ciclismo del BMX, que sería el centro mid. Esta medida es ahora sí que la más básica dentro de lo que es ciclismo de BMX. ¿Por qué? Porque es muy fácil de encontrar el tipo de valero que ocupa y es compatible con ejes spline y con ejes de 8 estrías. Bien, entonces pues digamos que esta es la medida más básica que hay. Entonces aquí no se necesita de ningún adaptador, el valero entra como tal dentro de la caja. Y tenemos una medida que es un poco más extraña, que se sigue encontrando dentro de lo que es el ciclismo de BMX, que sería la caja de medida europea. Entonces la diferencia entre un mid, un americano y un europeo, es la dimensión del diámetro del valero que ocupa. Entonces en esta caja tenemos que ocupamos unos valeros mucho más delgados, cosa que le aporta más ligereza a la bicicleta. ¿Por qué? Porque requiere de menos material, entonces sigue teniendo resistencia y la ventaja, ocupa menos material. La cuestión es que esta medida de caja europea es un poco más extraña de encontrar. Sí hay ciertas marcas que fabrican cuadros de esta medida, pero es un poco más caro el hecho de poder pagar una caja de esta medida, por lo mismo de que ahora sí que el hecho de conseguir los valeros cuesta mucho más trabajo que comprar un valero mid o un valero panamericano. Bien, entonces tenemos una medida aún más extraña que esta, que sería la española. Entonces entre europea y española tenemos pues ahora sí que la variación sería el costo de inversión en el tipo de caja, ya que los valeros son poco comunes de encontrar. Entonces diferencias entre americano, mid, español y europeo: la dimensión del valero. Y entonces igual aquí hay otra cosa que puede influir: la dimensión del eje. A este tipo de caja es muy poco común que se le pueda meter un eje de 22 o de 24 milímetros, ya que necesitaría un valero muy delgado. Entonces por lo tanto esta caja ocupa un eje específico de 19 milímetros con unos valeros que son adecuados a la medida. Bien, entonces eso serían las variaciones en las cajas que tenemos dentro de los cuadros que se ocupan para ciclismo de BMX. Bueno amigos, esperamos les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse a la página, darle like, y los esperamos aquí en la tienda. Saludos.